Qué gozo es, hermanos, de una vez más estar aquí. Para aquellos que estuvieron en la conferencia, pues pude compartir con ustedes. Para aquellos que no, les expreso mi profunda gratitud por todo el amor y los gestos de aprecio que nos han brindado, la forma como nos han servido. Ha sido impresionante. Gracias de corazón, no solo a mí, sino a todos los que estuvimos sirviendo en la conferencia, predicando. Ustedes son una iglesia atenta, que solo con sus miradas se sacan más del predicador. Mi experiencia con ustedes de relación es a través del pastor Juan Manuel y conocerle a él y a Clicia ha sido una bendición para nuestras vidas. Mi esposa se mantiene en contacto con Clicia a través de las comunicaciones, a través de las redes y ha sido una bendición. Pero verles a ustedes, conocerles a ustedes, a la congregación, es algo que enriquece realmente. Uno de los contactos primeros que tuvimos, mi esposa y yo, con una hermana de la congregación, era que mi esposa y yo veníamos de Valencia, creo, en un tren y llegamos a la estación para luego dirigirnos a otro lugar y estábamos medio perdidos, no sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Y de repente siento yo a alguien que me llama por mi nombre y se identifica como miembro de esta congregación y yo, wow, qué sorpresa, yo precisamente perdido y aparece algo en la estación de tren para guiarme a donde nosotros teníamos que ir. Y más nunca he vuelto a saber de esa persona. No sé si está aquí. Yo le pediría que se acerque y se identifique después del servicio. Pero fue tan bueno ver cómo Dios tiene a su pueblo en tantos lugares y cómo podemos aún servirnos de esa forma. Y reconoce el hecho de que Dios está trabajando en el mundo entero. Y personas pudieron vernos a nosotros, reconocernos a nosotros, a pesar de que yo nunca había venido aquí antes. Y de forma que vemos al llegar aquí, nos sentimos al llegar aquí, que ciertamente Dios tiene una familia. Y ser parte de esa familia es un gozo y un privilegio. Aquí estamos los vivos, pero los que han partido a la presencia del Señor están descritos en las Escrituras como los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y dice ahí mismo también que nosotros adoramos a nuestro Salvador juntos. O sea, como nos unimos al coro de ángeles, nos unimos al coro de los hermanos que han partido a la presencia de Dios y nos unimos todos juntos a adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a tener un breve momento de oración. Padre Santo, tu pueblo se ha congregado para adorarte y en este momento espera de ti el alimento espiritual. Nuestra súplica, nuestro ruego es que tú desciendas a través de tu Espíritu y obres en cada uno de nuestros corazones. Salva, Señor, a aquellos que están necesitados de gracia salvadora, pero edifícanos a todos. Obra en nuestros corazones para acercarnos a ti, para moldearnos a la imagen de tu Hijo. Trae, oh Dios, palabras de aliento y de esperanza, palabras de advertencia a quienes lo necesitan, pero manifiéstate tú. Continúa exaltando a Cristo por medio del ministerio de tu palabra. Es nuestro ruego y oración en el nombre de Jesús. Amén. El título que hemos atribuido a este mensaje no es el impacto presente de nuestro futuro. Mirar al futuro puede afectar nuestro diario vivir, lo que hacemos día a día. Un ejemplo muy claro para nosotros aparece en el capítulo 11 de Hebreos, que no es el texto que vamos a estar considerando. Pero en Hebreos 11 nosotros vemos
cómo mirar al futuro a muchos les llevó a actuar en esta vida de manera decidida para la gloria de Dios. Un ejemplo particular que menciona ese capítulo es el ejemplo de Moisés. Si nosotros estuviéramos en la posición en la que se encontró Moisés, es bueno quizás reflexionar qué hubiéramos hecho. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado allí siendo criados en la casa de Faraón y al mismo tiempo sabiendo que de aquella familia, de aquel pueblo que yo pertenezco está en esclavitud? ¿Cómo hubiéramos reaccionado tú y yo? Quizás Moisés pudo haber pensado, la mejor manera de ayudar a mi pueblo es que Dios me engrandezca como lo hizo con un José. Dios elevó a José, levantó a José y de esa forma preservó vidas, preservó a la nación, lo que se formaría como la nación de Israel. No tuvo que dejar de pertenecer a ese gran imperio para ser de bendición a su familia. Y quizás tú y yo como José hubiéramos deseado permanecer en Egipto, ser un grande en Egipto y a través de nuestra influencia ayudar a la nación. Pero eso no fue lo que hizo Moisés. ¿Qué llevó a Moisés a tomar una decisión completamente diferente? Dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Wow, hijo de la hija de Faraón. ¿Qué posición? Pero hecho grande, él tomó una decisión. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión? Dice el texto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Y hemos sido enseñados en estos días que debemos encontrar a Cristo tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y es interesante que dice aquí que Moisés consideró el oprobio de Cristo como mayores riquezas que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y es por eso que en Hebreos, en el capítulo 11, nos menciona a estos héroes de la fe, si los podemos identificar de esa manera, como personas que creyeron a Dios, estaban viviendo por la fe, depositando su confianza en Dios y sabiendo que lo que Dios promete lo cumple. Y había algo a lo que él podía mirar al futuro, una recompensa que no se da en esta vida y que le llevó a tomar la decisión que él tomó. Si todo lo que hay en la vida es esto que está aquí en esta tierra, la mejor decisión era quedarse allí con Faraón. Pero hubo algo que le llevó a tomar la decisión de no disfrutar de esos placeres temporales. Confrontado ante estas posibilidades, él dijo, la decisión que yo debo tomar es identificarme con el pueblo de Dios. Y tomó la decisión correcta. Y tú y yo estamos siempre debatiéndonos para qué decisión vamos a tomar, qué elección vamos a decidir, qué curso de acción decidir tomar. ¿Hago esto o hago aquello otro? Todos nosotros en nuestra vida, día tras día, estamos tomando decisiones. ¿Qué tanto el futuro es lo que te conduce, te motiva, te estimula a tomar la decisión de hoy? El impacto presente de nuestro futuro, porque tenía la mirada puesta en la recompensa
y por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Viendo al invisible. Parece que son términos que no deberían ir juntos. Pero Dios por la fe nos permite ver cosas que otros no ven. Y es lo que nosotros debemos encontrar en las Escrituras cuando las leemos y cuando venimos a la casa del Señor. Lo que queremos es alimentar esa esperanza para poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, las cosas que otros no ven, pero son las cosas que nos van a dominar a tomar una u otra decisión. La gente del mundo toma decisiones en base a qué beneficios puede encontrar de esta vida y mientras más rápido mejor. Nosotros somos llamados a hacer tesoros en los cielos. No vemos el retorno de nuestra inversión de una manera inmediata. Tenemos que aprender a esperar para disfrutar de esos beneficios. Pero podemos confiar como Moisés y tener la mirada puesta en la recompensa. Mis ojos están allí y eso me motiva a hacer lo que yo hago. El pasaje que yo quiero que estudiemos es 2 de Pedro 3, 10 al 14. 2 de Pedro 3, 10 al 14. Crisóstomo, padre de la iglesia del siglo IV, dijo que cuando Moisés vio el cielo que se le prometió, el palacio era una tontería, el palacio de Faraón. Vamos a ver cómo en este texto Pedro describe el palacio de Faraón siendo destruido. Y cómo eso debe motivarnos a aprovechar mejor la vida que tenemos aquí en esta tierra. Dice Pedro, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Quisiera ver esto bajo algunos encabezados, 3 encabezados. Y el primero, para referirme al versículo 10, es la certeza del día del Señor. La certeza del día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón. Es una afirmación determinante y nos informa qué ocurrirá en ese día con este mundo, con esta tierra que amamos y conocemos. Pedro está explicando en el contexto el aparente retraso de la segunda venida. El Señor viene, pero no acaba de llegar. Y había burladores. Es una de las notas que Pedro resuena en esta carta, diciendo, que ustedes siempre dicen que Cristo viene y no acaba de venir. ¿Es que no va a venir? No, Pedro explica. Él no ha venido precisamente para dar oportunidad al arrepentimiento. Dice el versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso no significa que no vendrá. Viene el día cuando esa puerta de la oportunidad para la salvación será cerrada.
Ese momento llegará, pero todavía esa puerta está abierta. Hay oportunidad de salvación. Pero es un día muy advertido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ese día llegará, porque Dios cumple todo lo que Él promete. Pero Él es misericordioso. Él es compasivo, es lo que está diciendo Pedro. Y esa salvación gratuita del Señor es ofrecida libremente. Da oportunidad para el arrepentimiento. Si Cristo hubiera llegado en el siglo III, no estuviéramos aquí. Pero Dios nos permitió poder alcanzar aquellos días en que pudimos conocer la gracia del Señor. El Señor no retarda la promesa, es que está dando oportunidad al arrepentimiento, pero el día llegará. Esa puerta se cerrará, como se cerró la puerta del arca de Noé. Dios es fiel y Él volverá por su pueblo. No debe haber ninguna duda de que Jesús volverá. Vino una primera vez para lidiar con el problema del pecado y Él va a regresar a consumar la salvación prometida y a juzgar a los incrédulos. Porque si esto se queda como está, diríamos, eso no es salvación. Pero Dios va a consumar su promesa. Va a llevar a cabo el hecho de que Él reinará por los siglos de los siglos y que será un reino de justicia. Dice Hebreos 9:28 que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Dice para salvación. Pero pastor, hemos oído aún esta semana que ya estamos salvos. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Sí. Fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Así habla la Escritura de la salvación. Son dos venidas de naturaleza completamente diferentes. Una primera vez para lidiar con el problema del pecado muriendo en la cruz y una segunda venida para ya traer la consumación de esa salvación que consiguió en la cruz. De forma que esa segunda venida, que es una buena noticia para los hijos de Dios, al mismo tiempo se constituye en una noticia terrible para los incrédulos y los que no se arrepienten. En ese momento el destino eterno de cada uno quedará marcado para siempre. Y recordamos esas palabras de Jesús de Mateo 25:46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ocurrirá un cataclismo nunca visto, dice Pedro en el versículo 10. Después de afirmar esa certeza de la venida, el día del Señor vendrá como ladrón, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. No sé si ustedes han visto esos videos, esas imágenes, cuando trabajan con metales al ser derretidos. Es algo que solo uno imaginarse que eso caiga en la piel nuestra nos hace estremecernos. Qué gran calor, qué intenso calor, como lo que dice Pedro aquí. Y eso es lo que ocurrirá con este mundo en el que vivimos, en el que nos sentimos seguros, que pisamos tierra firme. Estamos en el avión, pero nos encanta poder aterrizar, no quedarnos allá arriba siempre. Pero ese mismo mundo que hoy nos da ese sentido de seguridad, dejará de ser. Dice Cristo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No importa cuán seguro nos parezca el mundo, esta tierra pasará, llegará a su final. La experiencia de los terremotos es traumática. No sé si aquí en Europa tiembla mucho la tierra, pero en muchos de nuestros países, en América, hay muchos temblores de tierra. Nosotros vivimos cerca de una de esas franjas que dicen que se pueden hundirse hasta una isla, y somos una isla. Pero uno, cuando se estremece la tierra, yo he visto personas lanzarse a la calle, arrodillarse
y pedirle perdón a Dios. Son momentos duros. Imagínense la tierra siendo estremecida. Es lo que está enseñando Pedro aquí. Todo lo que vemos será destruido. Los cielos pasarán, los elementos serán destruidos con fuego intenso, la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y el versículo 11 insiste que todas estas cosas han de ser destruidas. El versículo 12 dice: los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Ese día viene y no se detendrá, no va a esperar a que las personas cumplan sus sueños. Porque siempre uno aspira a vivir un poco más. Ay, si yo pudiera por lo menos terminar mi carrera profesional y prepararme. Señor, si tú me permitieras, y te conviertes, puedes estudiar, te preparas, haces tu carrera. Ay, si yo pudiera casarme, Dios, Señor, permíteme casarme y no morirme soltero, que Dios después te permite casarte, no eres soltero, fantástico. Ay, que Dios me permitiera tener hijos, Dios te da hijos, ay, qué bueno. Ay, Señor, yo quisiera ver a mis hijos crecer. Verlos a ellos entonces también estudiar, prepararse, casarse y tener nietos para mí. Y Dios después te concede que tus hijos logren eso, tengan nietos. Y siempre es un poco más, siempre es un poco más. Pero ¿saben qué? Dios no va a esperar que se cumplan todos nuestros sueños. El día llegará, aunque hayas cumplido tus sueños o no. Porque esos sueños no determinan el programa de Dios. La gran pregunta es si tú vas a estar preparado cuando ese día llegue. Pero es inevitable que ese momento llegue. Va a llegar y todas las demás agendas del universo serán canceladas. Todo cuanto tengas en programa, todo será cancelado. Ese será el final. Es un evento impostergable, ineludible e inevitable. La vida de muchos lo que muestra es una imagen de gente aferrada a esta tierra, a esta vida temporal, con un amor que están dispuestos a perderlo todo. Hay personas que están dispuestas por disfrutar esas riquezas temporales que Moisés dejó a un lado. Hay personas que están dispuestas a arriesgar sus vidas, su vida eterna, sus familias, por ese disfrute temporal. Aman mucho esta tierra, este mundo, y están aferrados a lo que tarde o temprano tendrán que dejar. Y el pasaje dice, como Cristo también enseña, que ese día vendrá como ladrón. Eso significa que va a tomar por sorpresa. No estarán preparados. Sabemos que todo aquí es transitorio para nosotros, porque o llega ese día o nos vamos antes. Pero no lo queremos admitir. De alguna manera pensamos que a nosotros no nos tocará todavía. Como familia, el año pasado fue un día difícil, un año difícil. Mi esposa perdió tanto a su madre como a su hermano mayor con 12 días de diferencia. Y quizás uno puede decir, bueno, la mamá había vivido más y uno puede entenderlo más, pero su hermano mayor era más joven que yo y se lo llevó un cáncer pancreático rápidamente. Una muerte que nos afectó, muy amado, siervo del Señor, extrañado todavía al día de hoy, pero no está en la presencia del Señor. Nada nos garantiza que tú y yo vamos a estar aquí. Pero nos aferramos a esto y seguimos construyendo nidos en árboles que van a ser destruidos. Y de esa realidad que menciona Pedro se desprende una conclusión. Y está en los versículos 11 y 12. Habiendo visto esa realidad, de ese evento que viene, ineludible,
Pedro nos habla de la urgencia de una vida santa y piadosa. La urgencia de una vida santa y piadosa. Dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Lo que está diciendo es: debemos ser santos porque nuestro Dios es santo y este mundo es temporal. Y quizás tú puedes decir: bueno, mañana mismo voy a empezar a ser santo. Bueno, la idea es que cuando leamos esto, determinemos ya ser santos. No, siempre habrá un mejor momento, decimos, mejores condiciones para ponerme a la plena disposición del Señor. Todavía hay algunas cosas que yo quiero hacer. Y no nos comprometemos con Cristo como debiéramos. Y los días se convierten en meses, los meses en años, y nos conformamos con unos cuantos gramos de santidad, unas cuantas onzas de piedad. Solo para sentirnos bien y hacer a los otros pensar que somos santos, que estamos bien. Lo suficiente para que piensen bien de nosotros. Pero ¿qué piensa Dios? ¿Estás realmente viviendo a la luz de esa realidad de que estamos en un mundo temporal que no se va a sentar a esperarnos? El argumento de Pedro es: si el fin de todo lo que nosotros vemos es ese, y lo va a ser, ¿no debería eso afectar la manera en que vivimos? ¿No deberíamos pensar más eso? Al abrir nuestros ojos en la mañana, ¿no deberíamos traer ese pensamiento más frecuentemente? La naturaleza transitoria de este mundo debería inclinarnos hacia el abandono de las prácticas pecaminosas y hacia el cultivo de las virtudes que nos hacen más semejante a Cristo. Si esto va a ser destruido, lo que Pedro está diciendo es: esfuérzate ya por ser más como Cristo, más piadoso, más santo. La naturaleza temporal del pecado. ¿Recuerdan lo que se decía de Pedro? Son los placeres temporales del pecado. Esa naturaleza temporal del pecado y de sus placeres debería hacernos considerar si eso vale la pena. Si descuidar lo eterno vale la pena por esas cosas temporales. Tú estás jugando con lo eterno. Tú estás en una ruleta rusa, jugándote la eternidad por unos disfrutes y gozos breves de esta vida. En el capítulo 4 de Primera de Pedro, Pedro usa ese argumento de cómo nosotros antes de conocer a Cristo ya vivíamos en nuestros pecados. Pero cómo ahora en Cristo debe haber una actitud diferente. Y voy a leer lo de la Reina Valera, estaba leyendo de la Biblia de las Américas, pero quiero leer ese versículo, ese texto con la Reina Valera. Dice en el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Baste ya, dice el apóstol Pedro. Ya le hemos dedicado demasiado tiempo de nuestras vidas al pecado. Basta ya. Vivamos el resto de nuestra vida para la gloria de Dios. Porque
con esa mentalidad de acabar con el pecado, murió Jesucristo en la cruz. Si ahora has sido rescatado por Él, salvado por Él, dedica el resto de tu existencia para vivir para su gloria en santidad y en piedad. Ese es el argumento que Él está utilizando. Basta ya, el juicio de Dios se acerca. No siempre uno predicando quiere hacer referencias a películas, pero yo creo que la canción secular que más a mí me pone en el espíritu es de la película The Greatest Showman. El protagonista se dejó cegar por la fama. Es un musical. Cayó bajo la seducción del pecado y fue infiel a su mujer. Todos sus sueños se derrumbaron y las personas en quienes se apoyó se quitaron del lado. Estando en esa condición, luz llegó a su alma y se dio cuenta de lo que estaba pasando y determinó volverse por la senda correcta. Y traducido de una manera libre, esta canción dice algo como esto: vi el sol comenzar a oscurecerse y sentí el frío viento del invierno. Cuando el brillo se va y las paredes se derrumban, el hombre aprende quién está realmente para él. En ese momento, toda la fama que había tenido se había caído, no estaba ya con su familia, estaba viendo el peso de su desvarío y pecado. Dice, de las ruinas que quedan, uno solo puede ver lo que es verdadero. Si todo se perdió, hay más que yo gané, porque me llevó de regreso a ti. Y obviamente está pensando en su esposa, pero yo no puedo evitar escuchar esta canción y poner al Señor allí. Como tantas veces Dios usa la destrucción que causamos a nuestras propias vidas para llevarnos a Él. Y entonces Él se decía, de ahora en adelante, estos ojos no se dejarán seducir por las luces. De ahora en adelante, lo que esperó para mañana empieza esta misma noche, esta noche. Hoy mismo inicia esta promesa, como si fuera un himno en mi corazón. De ahora en adelante, bebí champaña con reyes y reinas. Los políticos me alababan, pero esos eran los sueños de otro, las trampas del hombre en que me convertí. Por años y años perseguí sus aplausos, la loca rapidez de siempre necesitar más. Pero cuando hice un alto y te vi aquí, recordé para quién era todo esto. De ahora en adelante estos ojos no se dejarán seducir por las luces. De ahora en adelante lo que esperó para mañana empieza esta misma noche. Esta noche. Hoy mismo inicia esta promesa como si fuera un himno en mi corazón. De ahora en adelante, y volveremos a casa, a casa otra vez. Y presenta al autor corriendo hacia su casa. Una ilustración de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Dispuestos a arriesgarlo todo, a perderlo todo por un placer temporal. Y Cristo nos alcanza en su bendita gracia y nos atrae a Él, nos deja ver con claridad la estupidez de nuestro pecado y de vivir para esta vida temporal, de perder lo eterno por lo temporal. Cuando viene esa luz de Dios al corazón para entonces correr a casa, correr a Cristo. De manera que tal como Pedro dice en este texto, basta ya para haber hecho lo que agrada a los gentiles. De ahora en adelante mi vida es para Jesucristo. De ahora en adelante, tomando en cuenta la eternidad, de ahora en adelante estos ojos no se dejarán engañar por las luces de este mundo. El futuro tiene que impactar el presente. Tiene que impactar tu presente.
Eso Pablo dice en Romanos 13, versículo 11, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Ya es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. No juguemos con el pecado. Eso es una guerra. Vistámonos con las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas. Lo que está en juego es demasiado grande y valioso. Tu alma es valiosa. No hay nada en el mundo que pueda pagarse por tu alma. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y observen bien cómo este texto no solamente dice que debemos estar en contra del pecado, y hay que estar en contra del pecado. Pero gran parte de mi vida se llevó a cabo yo luchando contra el pecado, pero Dios nos llama a luchar en pro de la santidad. Debemos anhelar ser semejantes a Cristo. Por eso dice, vestíos del Señor Jesucristo. No es simplemente yo no hago esto, yo no hago aquello otro. Es ¿qué estamos haciendo que nos hace semejantes a Jesucristo? Es crecer en semejanza a Él. Conscientemente imitando a Jesús. Que la vida de Jesús sea vivida en nosotros. El mismo Pedro en 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Si creemos esto, si creemos que el fin de todas las cosas se acerca, eso debe impactar nuestra vida presente, incluyendo nuestra vida de oración. Moisés puso sus ojos en la eternidad y no en el imperio egipcio, en la recompensa eterna y no en el oro de la casa de Faraón. Y eso le llevó a tomar decisiones que le hicieron libertador de su pueblo. Si tú tomas la decisión de vivir el presente a la luz de la eternidad, eso va a impactar tu vida. Y vas a hacer más para la gloria de Dios que mientras tú estés simplemente viviendo de manera superficial las cosas de Dios. De Cristo mismo se dice, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¿Qué cosas que están en el futuro nos van a llevar a vivir para la gloria de Dios hoy? La esperanza eterna nuestra debe impactar nuestras vidas. En el día de ayer se nos recordó 1 de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, dice el texto, así como Él es puro. ¿Tú tienes la esperanza de que Cristo viene? Eso te va a purificar. Si de verdad estás viviendo a la luz de esa esperanza, eso va a limpiarte. Es más, el texto de Pedro y otros más hablan de apresurar la venida del Hijo de Dios. Pastor, pero eso no es algo que va a pasar el día que va a pasar. Sí, pero lo que está diciendo, vive como si tú lo estuvieras apresurando con tu vida. Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la piedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras.
Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Esto es tan importante que Pablo le dice, Tito, esto hay que repetirlo. Esto hay que aclararlo. Nosotros somos aquellos que estamos esperando, aguardando la manifestación de la venida del Hijo de Dios. Juan Calvino decía que es Cristo mismo quien ha rodeado de suspenso su regreso en gloria. Él lo ha hecho así. No sabemos cuándo será, pero estemos listos y preparados. Mientras tanto, sigamos cantando y orando, ven, Señor Jesús. Sal a trabajar cada día sabiendo que ese día tu trabajo puede ser interrumpido para siempre con su venida. Porque ese momento lo detendrá todo y dará paso al comienzo de la eternidad. Y no habrá ni siquiera tiempo para despedidas. Habrá llegado el fin de la historia de este mundo como lo conocemos. Y eso me lleva a mi tercer encabezado, los versículos 13 y 14. La promesa de que el fin no es el fin. La promesa de que el fin no es el fin. Dice el versículo 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. El día del Señor viene, será un día de destrucción, pero también será un día de renovación. El último día del mundo, como lo conocemos, será el primer día del reino eterno que Dios promete en su maravilloso plan de redención. Dios ha preparado algo muchísimo, muchísimo mejor para su pueblo. Cristo dijo en Juan 14 que nos está preparando nuestra morada en la casa del Padre. Es a esa casa que vamos. Yo estoy aquí de paso. Yo traje un carrión, una maletita. Pero ¿qué si la persona cuando me fue a recoger por el aeropuerto me hubiera visto salir con 4 maletones grandes? Y dice, pastor, ¿cuántos días que usted se va a pasar aquí? Decimos algo con la cantidad de maletas que andamos. Dios nos está llamando a andar más ligeros en esta vida, sabiendo que pronto la vamos a abandonar. Que la casa, ¿verdad? La casa nuestra en verdad está en la gloria. Y debemos mostrarlo en la manera en que nosotros vivimos. De alguna manera, mostrar que nuestra esperanza no es permanecer aquí. ¿Cuáles son tus sueños? Ay, mis sueños es llegar a 250 años de vida. Algunos viven como si fuera eso lo que esperaran. Pero ese no es el diseño. El diseño de Dios es los más robustos, 80. Y algunos de nosotros estamos bastante cerquita ya. Podemos ir mirando la línea de meta, la vemos un poquito más cerca. Aquí estamos llenos de parodias de justicia. Pero lo que Dios nos promete en su palabra es verdadera justicia. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahí vamos a ver justicia. Finalmente vamos a ver justicia. Por fin nuestra hambre y sed de justicia será saciada. El texto dice algo interesante y es que los creyentes están esperando ese nuevo mundo. Dice, esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Esa debería ser la característica. Esperamos esa realidad. Y el versículo 14 dice que aguardamos estas cosas. ¿Qué tanto tú lo esperas? ¿Qué tanto tú lo aguardas? ¿Qué de toda tu manera de vivir
dice que tú esperas y anhelas llegar al cielo. Jonathan Edwards oraba al Señor diciendo: Señor, estampa la eternidad en mis ojos. Y nosotros deberíamos decir: Señor, estampa la eternidad en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro hablar. Que sea más notorio. Porque como dice Hebreos 13:14, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. La buscamos, la buscamos. Eso es lo que anhelamos. No te aferres con mucha fuerza de las cosas de este mundo. Decía John Wesley que el verdadero valor de las cosas es el valor que esas cosas tendrán en la eternidad. El diablo, sin embargo, ha cambiado las etiquetas de los precios a las cosas y de las experiencias de esta vida. Y puedes pensar que él te está ofreciendo un baratillo que al final puede estar costándote la vida. Hebreos nos ayuda a seguir mirando al futuro. Por eso recuerdo haber leído en un libro de escatología de por allá por los años 80 que se titulaba Lo mejor todavía está por venir. Y eso es verdad, lo mejor está por venir. El reposo de la tierra prometida no era la meta final. El reposo del Sabbat o del día de reposo no era el descanso final. El reposo que alcanzamos en Cristo por la fe es absolutamente maravilloso, pero no es toda la historia. Todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y vamos a descansar de todas nuestras obras cuando lleguemos a la presencia del Señor, como nuestra hermana está disfrutando hoy. Si eso es así, amados hermanos, si nosotros tenemos esa esperanza, entendemos a Pablo cuando dice en Colosenses 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El cielo tiene que estar en nosotros antes de nosotros estar en el cielo, decía un puritano. ¿Y cuál es la exhortación que encontramos vez tras vez en el Nuevo Testamento? Bueno, que si tenemos esa esperanza, debemos tratar de vivir vidas irreprensibles. No vamos a ser perfectos, pero vamos a luchar en pro, en pos de la santidad, de la piedad. Por tanto, amados, 1 Corintios 15:58, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no es en vano porque vamos a cosechar en la eternidad los frutos de eso. Primera Tesalonicenses 3:13, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Vez tras vez, esa es la exhortación en el Nuevo Testamento. Y como dice el texto en el versículo 14, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Tu vida presente tiene que estar impactada por tu esperanza futura. Tiene que haber una determinación en contra del pecado y a favor de cultivar las virtudes del fruto del Espíritu en tu corazón. O sea que esa doctrina de las últimas cosas es una doctrina muy práctica. Nos enseña a vivir en esta vida para la gloria de Dios a la luz de la eternidad. Dice alguien, el mundo creado no es más que un pequeño paréntesis en la eternidad. Un pequeño paréntesis, esa es nuestra vida. Un paréntesis que tiene que ser bien aprovechado para prepararnos para la eternidad. Porque esta es la única oportunidad que tú vas a tener de conocer a Jesucristo y poder salvarte. En esta vida tan breve y temporal. De manera que si todavía tú no has venido a Cristo, esta enseñanza debe llevarte a correr hacia Él para refugiarte y salvarte mientras todavía hay oportunidad.
A veces vivimos aquí pensando que seremos eternos. Mi amigo, tarde o temprano dejarás esta vida. Tarde o temprano te enfrentarás a tu juez, que es Jesucristo. Y lo que va a determinar tu destino eterno no es tu opinión acerca de las cosas. Dios no te va a preguntar, ¿y qué tú crees? Dios simplemente te va a decir, tú no viviste a la luz de lo que yo creo. Y eso es lo que importa. Porque lo que Dios opina es la opinión. La tuya y la mía no. Y Dios habla claramente en su palabra para guiarte a Jesús y encontrar el perdón de todos tus pecados, para prepararte para la eternidad. Alguien vino de la eternidad para enseñarte cuál es el camino. Y Jesucristo es ese camino. Y debes entrar por esa puerta angosta, incómoda, transitar ese camino estrecho, porque el que es cómodo, ancho y amplio solo conduce a la perdición. Y es en esta vida que debes entrar por esa puerta. Porque si esperas a la eternidad, te perderás para siempre. Por eso encontramos pasajes como: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aprovecha este paréntesis de esta vida para arrepentirte de tus pecados y encontrar vida eterna en Cristo Jesús. En Lucas capítulo 13, versículo 23, dice que alguien le dijo al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Esa puerta de la oportunidad de la que hablábamos. El Señor no retarda su promesa, sino que lo que está dando es oportunidad para el arrepentimiento. Esa puerta de la oportunidad se cerrará. Puede ser tu última oportunidad. Y ciertamente esta vida es la última oportunidad, la única oportunidad para conocer a Cristo y arrepentirte de tus pecados e ir a Él para buscar refugio para tu vida eterna. Decía Juan Carlos Ryle que para siempre es la expresión más solemne de la Biblia. Si morimos en Cristo, estaremos con Él para siempre. Pero si partimos de este mundo sin Cristo, estaremos separados de Él para siempre. Para los creyentes la eternidad es un día sin puesta de sol, pero para los impíos, para los incrédulos, la eternidad es una noche sin amanecer. Hoy debe ser tu día de salvación. Hoy es la oportunidad que debes aprovechar, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y esperamos en sus promesas. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Nos postramos ante ti, reconocemos tu majestad, tu autoridad sobre nuestras vidas y aún sobre el tiempo y la eternidad. Aplica tu palabra, Señor. Siembra eternidad en nuestros corazones para poder vivir en la vida presente como tú has diseñado que lo hagamos. Lanza tu red de salvación
y haz una rica cosecha para la alabanza de Cristo en este día. Perdona nuestros pecados, límpianos y haznos determinar que de ahora en adelante, viviremos para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.